de muchísimas cosas bellas de nuestra fe. Una de las más preciosas es la de saber que Dios habita en mí. Esto teológicamente lo conocemos como la inhabitación de Dios en mí. Algunos autores de espiritualidad nos dicen que nosotros estamos diseñados de la siguiente manera. Figuremos un círculo amplio, grande, y llamémoslo conciencia externa. Pongamos un círculo dentro de ese gran círculo, un poco más dentro, y llamémoslo conciencia espiritual. Y aún dentro de esos dos primeros círculos, en un círculo más pequeño, encontramos otro pequeño círculo que llamamos mi propio yo. Pero aún más, dentro del gran círculo de la conciencia externa, de la conciencia espiritual y de mi yo, vamos a encontrar el corazón de todo este núcleo. Está allí la presencia divina. Es lo que llamamos inhabitación divina. Es lo que en este tiempo precioso de la Cuaresma, hermanos, tenemos que descubrir. Y precisamente durante la Cuaresma se nos invita a meditar una expresión bellísima de San Pablo, cuando él nos dice que tenemos que hacer la transformación, el cambio, de pasar del hombre viejo al hombre nuevo, que no es otra cosa más que ser capaces de descubrir ese yo falso que existe en lo profundo de mi ser, pero que definitivamente no puede ser el yo que triunfe en mi vida, sino el yo más íntimo con mayúscula, que es Dios mismo que habita en mí. Este es el don precioso de la gracia que recibimos precisamente en el sacramento del bautismo y que recibimos en cada sacramento y que llamamos teológicamente la gracia santificante, que nos va dando la santidad continua todos los días. Acuérdense que al iniciar esta Santa Misa en la oración colecta, le pedíamos al Señor que en nuestra debilidad humana no somos capaces de hacer semejante obra de transformación. Y entonces implorábamos la gracia como ayuda divina para que haga la obra en nosotros. Y este actuar de Dios en nuestra vida, hermanos, necesita nuestro libre albedrío y necesita que continuamente nos estemos evaluando lo que en el lenguaje de nuestra fe conocemos como el examen de conciencia cotidiano. Que ojalá nunca, jamás nos acostáramos y sobre todo nos durmiéramos en la noche sin realizarlo todos los días, con una pregunta básica, fundamental. En este día que está terminando, ¿Dios actuó en mí o fui yo quien aparecí? Eso con el lenguaje de Pablo se sintetiza en una bella palabra, sentencia, que él pone repetitivamente en sus cartas. Vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.
Y en esa simple palabra podemos sintetizar el Evangelio de hoy y podemos sintetizar toda la liturgia de la palabra de la misa de hoy. Pero centrémonos en el Evangelio. Capítulo 23, versículos 1 al 12 del Evangelio de San Mateo. Por favor, vuélvanlo a leer en sus casas y léanlo al estilo de una lección divina hasta que el mismo texto les permita descansar en Dios, y nos vamos a dar cuenta cómo el Evangelio va permeando en nuestra vida. Y fundamentalmente hoy preguntémonos lo siguiente, comenzando por mí desde luego: ¿cuál es mi coherencia de lo que dice la palabra, de lo que sale de mi boca, a cómo actúo? Mi coherencia, que es precisamente lo que Jesús les está pidiendo a los escribas y fariseos, a quienes va dirigida fundamentalmente esta narrativa del Evangelio de hoy. Miren, escuchemos con atención y ojalá sirva como base para nuestro examen de conciencia. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Eso no es un juicio para los escribas y fariseos de hace 2000 años, no. Es un juicio tampoco para el que tenemos al lado. No mire a su esposo o a su esposa si está contigo, ni al vecino, ni al compañero de trabajo. Mire, eso es para ti, eso es para mí el primero, para que nos evaluemos. ¿Cómo es mi coherencia de vida? Porque finalmente todos tenemos algo de ser maestros. Un papá tiene que ser un maestro, una mamá tiene que ser un maestro, una maestra. Aquí la invitación es a que evaluemos cómo está eso de la relación entre mi pensamiento, mis palabras y mis acciones, que deberían estar desde la fe a la par. Hermanos, la coherencia de vida con nuestra debilidad humana, así a lo llano, es muy difícil de asumirla, porque siempre seremos débiles. Por eso necesitamos de la gracia. Por eso necesitamos descubrir que Dios habita en mí y que en la medida que estoy teniendo conciencia de mis pecados, estoy entrando en un camino espiritual hasta llegar a mi yo más íntimo, a mi núcleo más sagrado, que es mi conciencia, allí donde habita Dios. Que en este día precioso, como aparenta lluvioso, nuestro corazón esté iluminado por la gracia bendita y nos permita pasar del hombre viejo, es decir, del falso yo, al hombre nuevo, es decir, a Cristo que habita en mí. Que podamos decir con San Pablo: vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.